under my skin. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lilia. Oye, una semana con altibajos de todo tipo, ¿verdad? Pues sí, creo que Hasta está en muy... el clima, unos días con mucha lluvia, otros con un calor, pero de los sabrosos. Con un sol esplendoroso y luego nublado, sí, pero en todos los aspectos, no solo en el clima, han habido Nubarrones. altibajos, nubarrones, sí, y el sol que de repente no sale para todos. Ese es el ¿Cómo han sido asunto. tus días, Así, Estos días. Hugo Trejo? a veces grises, a veces un poco asoleados, pero buenos, ¿no? Al final de Bueno, cuentas, sigues vivo. al final de cuentas nuestro clima nos ayuda, ¿no? Nos hace sentirnos más vivos. Oscar, ¿cómo han sido tus días? Seguimos vivos, como dice Hugo. Días más bien normales, sin grandes ¿Cambios? momentos, cambios importantes, pero finalmente aquí estamos. Bueno, eso es importante, sobre todo en la situación en la que estamos, ¿verdad? Antonio Callejo. Yo estoy librando una batalla muy interesante, una batalla así de hormonas y de mucha alegría. Ándale. Ay, Sí, oye, muy bien, ¿Una batalla está muy bien, hormonal? Sí, ¿Por qué? tengo 3 hijos adolescentes. Los 3 están en esa época, ¿no? En la que es una batalla. Y obviamente son seres vivaces, muy activos, con muchos sueños, con muchas ganas de vivir. Y hay que, pues como padre tienes que estar allí librando una verdadera batalla, pero una batalla de mucha alegría. Me da mucho gusto llegar a mi casa y lidiar con mis hijos. Eso me da alegría, vigor, me pone activo y me da muchas ganas de venir aquí al programa también. ¿Te fortalece? Sí, la verdad es que sí. Julio César Silva, ¿tú? ¿Qué te pasa a ti en estos días? También fíjate que, igual que Toño, somos casi de la misma generación y tenemos hijos más o menos de la misma edad que están ahora mismo en la etapa final de algunas actividades extraescolares, ¿no? Por ejemplo, la Frida, la mediana, está en el festival de clausura de su escuela de ballet, y la otra también está en otras actividades ya finales de la preparatoria, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y feliz? Sí, claro, por supuesto. ¿Y tu nieto, Jorge? Mi hijo, nieto, yo soy papá y abuelo al mismo tiempo, tengo ese privilegio. Sí. Tú Un saludo también a estás Jorgito. en esas etapas, ¿no, verdad? El Jorgito está chiquito. Bueno, ya va a cumplir 12 años, está en la preadolescencia. Pero hay que estar, siempre hay que estar pendiente de ellos. Sí, Y así nos es. dan vida, ¿cómo no? Sí, yo Sí, creo que claro, sí. claro. Yo tengo de 20, 18 y 12 años. Yo tengo ya 2 varones de 24, 26, y obviamente es preocupante porque son jóvenes recién metidos a lo que es la productividad, ya terminaron sus carreras, pero sí hay un panorama un poco sombrío para estas generaciones, ¿no? Por la situación económica que empieza a agudizarse en el Estado, y como viene en el país, como que hay una parálisis desde hace 4 o 5 meses para acá, no hay mucho circulante, las empresas tienen algunos problemas y pues no se están cumpliendo las metas que tenía De planteadas generación de empleo. así de generación de empleo, y lo vivo a través de mis hijos, que son profesionistas, y los veo, y hay que echarles la mano, hay que motivarlos, pero pues hay muchísimos jóvenes que están en esa situación, ¿no? Y junto a la crisis económica está la crisis social también. Una descomposición social Sí. cada Severa. día más grave que afecta la viabilidad del futuro de nuestros hijos. Sí. Eso también es preocupante. Sobre todo esto que mencionas de, por ejemplo, el retiro de circulante, la semana antepasada se dio el retiro de circulante más fuerte, más voluminoso en la historia del país, en la historia económica. Retiraron miles de millones de pesos del circulante. Esto te habla de una situación verdaderamente crítica. Y bueno, yo no sé qué tanto podamos los mortales comunes y corrientes entender que Hacienda, por ejemplo, celebra una recaudación a través de un programa que denominaron Ponte al Corriente, de 34 mil millones de pesos de ciudadanos que decidieron estar ya al día en su pago de impuestos.
pero al mismo tiempo nos dice que condonó 160,000 millones. Entonces es algo que yo no entiendo. Por una parte nos dicen que hay $1 billón para créditos, pero por el otro lado hay una fuga de capitales, de inversiones en bonos del gobierno mexicano, altísima, que también son miles de millones de dólares, 36,000 millones de dólares. Pero, Entonces, Lilia, bueno, ¿cómo? Esos son los altibajos a los que me refiero. ¿Cómo puedes tú celebrar que por este lado te entraron 30 y tantos mil millones y por este lado dejaste de recibir? O salieron, porque de alguna Sí, manera se debían. los- Bueno, 160,000. pero- ¿Eso se celebra? No. Puedes celebrar, decir, No, bueno, claro que no. aquí están las cajas de los bancos, vengan, pidan dinero prestado, pero por el otro lado se te van los Mira, Lilia, capitales, se Lilia, te fugan los estos dólares. estos son los programas que enmascaran todas las complicidades que hay entre las grandes empresas, los grandes consorcios y los gobiernos, ¿no? Entonces plantean un ajuste, ponte al corriente, te voy a hacer descuentos, y sí, involucran a muchos pequeños y medianos empresarios, pero ellos son la mínima parte que se van a Sí. beneficiar. O sea, a lo mejor yo No, entré pero a ese, además yo, se yo te digo, benefician yo te poniendo, digo porque yo con nosotros mis se empresas benefician, yo no, entré déjame a que- ese programa y sí logré, por lo menos, ponerme al corriente en ese aspecto porque sí era una carga ya muy pesada. Bueno, a lo mejor me ahorré, no sé, 50, 100 mil pesos al pagar. Pero cuando tú dices 160,000 millones de pesos dejaron de ahorrar, de entrar, entonces, pues ahí hay 2, 3 empresas que dejaron de pagar 50,000 millones, es. ¿no? Así es. Ese es el rollo. Entonces lo enmascaran, le dan un contenido social, cuando el objetivo verdadero es cumplir a veces compromisos de campaña, ¿no? Con algunas empresas. Yo nada más quería deudas. hacer una acotación al margen de esto con un comentario que hizo Lilia, o eso no, un comentario, una información de que hubo un retiro del circulante. Ese circulante es el efectivo, ¿no? Ajá. ¿No será para que pues, se dan cuenta que Granier tenía millones de dólares? ¿Es para evitar que hayan más Granieres y sacan esta lana de efectivo y lo tiene que guardan? ver con, creo que con una eso es cuestión pequeño, de... creo que eso es No, pequeño. es que el problema del Comparado retiro del con circulante... el verdadero problema del circulante es que este sigue siendo un país banquero, un país que entiende que el gobierno debe garantizar las reservas y una serie de cosas para cumplir con los compromisos de Washington. ¿Esto no estará ocultando una verdadera crisis? No, mira, Sí, No, porque es que- crisis mira, más pero- allá que es- desconocemos. ¿Cómo ocultando? Si la estamos viviendo. No, es para ¿Qué cons- tiene es de oculto? justamente- Quizá hay No, algo más, ya es- algo es peor, justamente siempre la puede vista, haber algo la peor. crisis Por está esta a la vista. contracción que tiene la economía, están retirando el circulante para evitar una burbuja inflacionaria. No. Es decir, si hay mucho dinero circulando, hay tendencias a una mayor inflación. No, es un y retiro. lo que están tratando de Es un controlar. retiro, digamos, involuntario. No es no es que voy a retirar. A ver, ¿cuánto tienes? Sino que tú, por ejemplo, yo me ajusto, vamos, a un programa de Hacienda. Entonces, tengo que pagarles X cantidad. Tú vas y pagas tus impuestos. Entonces tú empiezas a meter o pagas tu tarjeta de crédito, pero el gobierno, que es el que tiene que sacar, por ejemplo, para los municipios, para los gobiernos del estado, para pagar obras, Se lo está guardando. no paga, no guarda. Entonces el retiro se hace cuando tú pagas, pero él no suelta el dinero a través de los conductos que hay para soltar Bueno, ese dinero. ahora vamos a ver, me supongo que habrá gente muchísimo más enterada en estos renglones que yo, pero también creo que en las finanzas gubernamentales públicas hemos visto intervienen las medidas internacionales. Entonces, si nos remontamos al tiempo en el que los bancos tenían que garantizar con metales duros sus reservas para poder garantizar que tus depósitos estaban ahí resguardados en oro, en plata, etcétera. Eso se perdió, se olvidó y No, ahora pasamos es con al valores. renglón de la productividad. Valores. La productividad. Los países van formando sus capitales y sus reservas y su colchón de sostén económico a través de sus niveles de productividad. Si en México no tenemos empleo,
si estamos pasando por una crisis así, es claro Y una que contracción del mercado. baja, así es, hay una recesión y baja entonces la calificación de productividad internacional. Entonces ya tu circulante no está garantizado por la productividad nacional y creo que es cuando lo debes retirar, porque esto del retiro, recordarán ustedes que desde la época de Carlos Salinas y con Ernesto Zedillo se acentuó más, había un retiro que se anunció como los gasolinazos. Cada determinado tiempo se va a retirar del circulante 10,000, 15,000, 20,000 millones de pesos, ¿no? Petrobonos. Circulante, pesos. Dinero. Ahora fue una cantidad superior a la que se hubiese registrado en todo este tiempo desde que se impuso esa medida, que yo la relaciono mucho con la productividad y con lo que debe sostener la moneda de los países. Si no haces ese retiro de circulante, yo creo que tu devaluación crece. Y lo hemos visto, venía en picada el peso a alcanzar a 13.06, retiran el circulante y baja a 12.96. Entonces hay una cierta relación entre las cuestiones internacionales y las domésticas. Creo que por ahí va la situación. Ojalá que alguno de nuestros televidentes nos aclare todo esto y lo veamos, ¿no? Inhibe el consumo. Lidia, aquí ha estado Alfredo Jalife, que tiene la teoría contraria. La inversión Inhibe el pública. consumo de este retiro de Sí, circulante. inhibe el consumo porque Pública encarece es el importante crédito. y no se ha hecho. Está No constreñida, se ha hecho. Se aumenta la tasa de contenido interés por el Pacto del por dinero México. que utilizas con tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Claro, inhibe el consumo, evidentemente. Pero esto es contradictorio porque se supone que hay que incentivar el consumo. Sí, pero están haciendo lo contrario con esta medida. Son las contradicciones Porque que al planteaba inhibir Lidia al el principio. consumo, pues se Exactamente, contrae es lo también la planta contrario, es lo productiva, el contrario. comercio. No solo el comercio, El sino también la gobierno planta Y productiva. castigas se ha los vuelto empleos, banquero. castigas todo. Se ha vuelto banquero como en los 12 años anteriores. Es un gobierno que está cuidando el dinero, que está cuidando los indicadores macroeconómicos, pero no invierte en la producción local, en el consumo interno, en la reactivación del mercado, que es lo que puede sacar adelante nuestra economía. Se ha visto en Brasil, se ha visto en la India, se ha visto en China, se ha visto en todos lados y nosotros no lo estamos haciendo. Se sigue la receta contraria. Es la misma política de los Sí, porque últimos ese- 20 años. ¿no? Ese Es- empecinamiento que tiene Videgaray administrar de decir, solamente- es que tenemos que salir con déficit cero. Ajá. ¿De qué sirve que salgas con déficit cero si tienes millones de mexicanos postrados en la Sí, miseria? esa con es la rezagos, administración de la, con de la todo, o sea, la dinámica macroeconomía económica. y no aterriza todavía al bolsillo de la ¿Dónde gente. está la Tiene unos política? 20, 25 años con eso. Bueno, pero ya vemos que en las medidas económicas, tanto en ellas como en la política, y lo vimos en algunos programas anteriores, bueno, pues lo que les importa es la obtención de votos, el tener un Congreso a modo, lo más importante a la salida o al término de un mandato, pero elegir a los mejores para manejar administrativamente los municipios como que pasa a un segundo término. Tener a quienes realmente puedan constituir un apoyo dentro del Congreso por su preparación, por su fama, por su experiencia, no, por todo. eso no. Eso no cuenta, eso no hay. Entonces, acá en las medidas económicas vemos lo mismo, una cerrazón brutal hacia, Una falta de sensibilidad hacia las necesidades de los de los ciudadanos, ¿no? ciudadanos, así es. Porque pues podríamos abordar también el tema del retiro de los apoyos a través de los programas sociales, es otra infamia. otra cosa, Porque ¿cómo le dices tú, ahora que criticaron que vino la señora Angélica Rivera, acá, a ver esto, ¿cómo le puedes tú decir a los minusválidos, bueno, te esperas, te iba yo a dar una sillita de ruedas, pero ahorita no puedo, sigue gateando y dentro de 2 meses No, que y acaben otra. las elecciones? ¿No es una infamia? Claro. Sí, lo es. No puede ¿Es una ser, es una infamia? infamia. O al es niño una que no infamia, ve la exactamente. escuela y tiene dolores de cabeza y por fin le van a dar unos lentes. No, pues Los ya te programas doy sociales para como la estos siguiente. contra Es el que esa es la dengue función también están gubernamental. semiparalizados. Semiparalizados, Sí, así hombre. es, así es. Todos los En esa programas cadena, sociales. Lidia, cuando por tú doble pones, razón, ¿eh? cuando tú pones Por una doble razón. a un empresario a producir lentes para los niños que no pueden ver, cuando lo pones a producir alimentos o cuestiones que
sirvan para paliar la pobreza, estás activando la economía. Aquí no se está haciendo. Otra cosa, la política que se ha seguido para tratar la deuda de los municipios y de los estados. Es cierto, fue un caos, una vorágine de recursos que se manejaron en municipios y todo, pero el tratamiento es cerrar la llave. Entonces, con eso pretenden castigar a los alcaldes o a los gobernadores que endeudaron a sus estados, pero ¿realmente se está castigando a los gobernadores y a los alcaldes, o a los exgobernadores y a los alcaldes? No, se está castigando al ciudadano que deja de recibir los servicios básicos que le debe brindar sus gobiernos. Digo, No, y a los espérate, empresarios, y a los coño, constructores. métete, ¿por qué no te metes a fiscalizar qué hicieron con ese dinero? Y castigas a los que lo desviaron, a los que lo mal emplearon. Pero no, Y así es no un solo programa cierro la llave, castigas. nada de más. ponte al día, regrésame No, lo a que ver, te les llevaste. O sea, pero mejor no te suelto dinero. Te prohíbo que te sigas endeudando, doy instrucciones para que no captes Pero deuda. no solo Cambies ¿A la quién ley estás para que- castigando? Estás Hugo. castigando al ciudadano, no al que cometió. No solo no se les no castiga, al que se sino robó el que se les dinero. premia. Ahí está Greg de candidato del Ahí PT. está. Claro, ahí está. Eso es más que claro. Claro, Ahí está. Se les premia. Ahí está. Ahí están. Y a la familia Bueno, completa. y por cierto, yo creo que regresando del corte, ojalá que alguien tenga la respuesta. ¿Quién mató a Tello Quiñones? Vámonos al corte. Eso y ya ahorita nadie volvemos. se acuerda. Un pajarito. Bueno, pues regresamos para ver qué podemos sacar en claro, que yo creo que será muy poco, sobre la muerte del general Mauro Tello Quiñones. Yo recuerdo que nuestros comentarios en las mesas del café, cuando salíamos salir a comer juntos, etcétera, siempre giraban en torno a el objetivo, la tarea, el reto del ejército mexicano de aclarar el crimen de uno de los suyos. Un crimen que se había dado en circunstancias para algunos oscuras, para otros muy claras, porque unas horas antes de que lo mataran estaba comiendo con el alcalde, que le iba entonces Gregorio Sánchez, ya ve usted que al final, antes de irnos al corte hablábamos de Gregorio, que lo iba a nombrar titular de la Secretaría de Seguridad. Pues vino esto, mataron también al sobrino de Gregorio Sánchez, él se encargó de negar que era su sobrino durante un buen tiempo, hasta que no le quedó otra más que aceptarlo, pero estábamos seguros de que el ejército iba a participar en la investigación y que sería duro contra aquellos que cometieron el crimen. Hoy nos damos cuenta que no, que nunca investigó, ¿o sí? No. Que no, bueno, todos los involucrados ya están Ya libres, están libres, pero todos, pero el último fue el vikingo. Oye, pero hagamos un recuento de todos los policías, los exdelegados de la PGR, los exjefes de seguridad del Estado que han estado Involucrados. indiciados y retenidos, ya sea bajo arraigo o formalmente presos, y que salieron exonerados. Entonces, aquí no se ha cometido ningún crimen, ¿eh? Pero los En crímenes ahí están, sin No, aclarar. no hay crímenes. Los muertos Pero, ahí pero aquí están. no pasó Bueno, ahí nada. están. Aquí no No hay pasó nada. nada. Aquí no pasó nada. ¿Quién mató al jefe del Estado Mayor de la Policía Municipal, aquel militar también? O sea, ¿quién ha matado? Porque se han llevado, y ya señalados, se llevaron a un montón de policías que habían sido los autores también de ese asesinato. Del muchacho Y de todos aduanas salieron, en el aeropuerto. salieron libres. Sí, así es. Todos. Entonces, si nos ponemos a rascarle a cada crimen, pues no hay culpables de ningún crimen. Ahora, yo estoy cierta de que hay culpables, pero ¿cuál es la falla? No hay investigadores, no se está cumpliendo con esa tarea, hay intereses oscuros de por medio que impiden que se aclaren todos estos asesinatos. ¿Qué puede haber detrás? Tu Ahí- segundo punto me parece el más verosímil. Intereses enormes. No, y enormes. aparte con eso también hay una falta de profesionalización de los ministerios públicos, a veces de manera inducida o por ignorancia malintegran los expedientes, a veces se quieren colgar premios de capturas y les vale gorro si es inocente o realmente, si tienen todos los elementos para juzgar o someter a proceso a un ciudadano.
y se adelantan. Por eso el fallo de la Corte por lo de esta mujer, la francesa Cassés, de Florence Cassés, pues sienta un precedente pues, para que todos los criminales de este país salgan libres, porque si te pones a revisar cada proceso, en ninguno se cumplió el debido proceso. Todos son Ninguno. chuecos, Pero, todos son chuecos. pero bueno, es también un poco lo que comentábamos hace unas noches, es cómo es posible que siendo confesos, por un trámite burocrático de papeleo, de ignorancia del Ministerio Público, de lo que sea, los dejes libres. Así es, porque no hay un criterio de los jueces, porque hay complicidades también. Bueno, y muchas porque hay que ver complicidades. la calidad moral de los jueces. Ya ven ustedes a Genaro Góngora Pimentel, ¿eh? Sí. Oye, Ese tema, un señor Genaro, que tiene ya Genaro Góngora. 70 años, más de 70 años, con 2 hijos, uno de 7, el otro de 5, con autismo. Los dos. Que a los 63 años, 64, pues decide seducir a una de las secretarias, tiene estos 2 hijos con ella, y bueno, cuando descubre que los niños son autistas, oye, dice, pues te vas de aquí porque estos no son mis hijos, yo nunca he tenido hijos enfermos. Imagínate ese anciano que manejaba, era el presidente de la Suprema Corte. Así es. Los que dictaminan, los que dan la Sí, última ¿con qué palabra. moral y qué autoridad con moral? con esos sentimientos, bueno, pues ahí le da una lana, ¿no? 2,5 millones a la señora, cómprales una casa y desaparécete de mi vista. Hoy yo quiero regresar a trabajar, fíjate que no, aquí ya no vuelves. La señora decide demandarlo por pensión alimenticia. Así es. Esos son los encargados de ¿Y procurar qué es decir, pasa? Es la máxima Sí, de- autoridad de este sí. país. La Da los fallos. mete a la cárcel y la acusa de fraude porque el dinero que le dio era para comprar una casa a nombre de sus hijos, y ella compró un terreno y construyó una casa, pues ad hoc a las necesidades de los niños, que son muchas, y la puso a su nombre. ¿Cómo puedes tú creer que te va a permitir un notario que registres una casa a nombre de 2 niños autistas? No puedes, hombre. No, claro, Bueno, claro. pues no la No, metió un no, año no, a la es una cárcel. tremenda y aquí sí barbaridad. viene como mi papel, ¿no? La abuela empleada de una tienda de autoservicio del departamento de carnes, empacaba las carnes. Cerillera casi. Un poquito más por el salario mínimo. Se tuvo que hacer cargo de los 2 niños enfermos sin recibir un solo sí, peso. una terrible injusticia. Óyeme, y ese es Una tragedia. Sí. ¿Cómo podemos esperar que esta gente pueda evitar el anatocismo, por ejemplo? No, pues imagínate con esa calidad moral, friéguense, que no coman los niños. Pues si no comen sus hijos, ¿cómo vamos a pensar que les va a O sea, preocupar ¿con que qué coman los criterio demás? dictaminó todos los Y procesos, si ese es un todos ministro de los la Suprema juicios Corte que de pasaron? Justicia, ¿qué podemos esperar de los Del MP? magistrados, Jorge, no de solo los es un jueces? ministro de la Suprema Corte de Justicia, es un ministro retirado. Es el presidente. Es el fue el presidente. fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y fue la vanguardia de la izquierda. Así es, En él la estuvo a judicatura. punto, no hombre, estuvo a Él- punto, ¿no andaba con López Obrador para Sí. todos lados? Sí. Por todos lados, por todos lados. Imagínate. Bueno, pero respecto a lo del vikingo, ¿no? Bueno, O la lo No, del porque encargada- estamos general Tello hablando de Quiñones. todos estos, sí, de Tello Quiñones. Hay Porque un es parte detalle de que a lo mí me mismo. llama la atención en muchos de estos crímenes son muy sonados. En el caso de Colosio y en el caso de general Mauro Tello Quiñones. Que los testigos, muchos testigos, desaparecieron. Sí. Ya no se presentaron a ratificar sus iniciales declaraciones, Testigos protegidos. inculpando a los que estaban en la cárcel. En el caso de Mario Villanueva, muchos testigos también desaparecieron, Pues se cayó murieron. el caso, se cayó el Este caso. es un tema que no se ha De Mario investigado Villanueva mucho. se cayó el Los caso. testigos que los que saben van muriendo. Sí, y la encargada, ¿qué te parece? La encargada de procurar justicia es hoy cónsul con un cargazo en Milán, en la Marisela capital de la moda, Morales. Marisela Morales. No, Son pero esas- hay un detalle muy La importante. nena, ¿no? No solo es la capital de la moda, es también la capital cuna de la de la mafia mafia. italiana. De la camorra. Claro, ahí se desarrolla la novela esta, La Camorra, sí. de El padrino. Claro, La Camorra ahí está está en la Nápoles. capital de la Sí, mafia. claro. La camorra No, es la de Camorra está Nápoles. en Nápoles. Nápoles Por es eso, la bueno, camorra. pero ahí está es- ahí está la mafia, En Milán está la mafia de Hay varias, Berlusconi. ¿no? Está la siciliana. la mafia china, ahí está La allá. mafia de Berlusconi. Está en Bueno, Milán. pues Sí. el chiste está que no Sí, sé aquí se yo en castiga a qué quien no se debe momento. castigar, se premia a quien no se debe premiar, están en la cárcel los que no deben estar,
Y, en fin, es una serie de contrastes terribles. ¿En qué momento no hay tampoco validez para señalamientos o denuncias comprobadas independientemente de que esté o no la actuación del Ministerio Público, que tendría que ser como un respaldo moral? Por ejemplo, hubo una denuncia pública en contra de la candidata del PRD a presidenta municipal, de Graciela Saldaña, por intento de extorsión, por extorsión en la zona de los cenotes. en la zona de los cenotes. ¿Eso no tendría que documentarlo el IECRO? Y bueno, si la autoridad tiene su tiempo y su ritmo para hacer sus investigaciones, lo cierto es que aquí hay una denuncia de ciudadanos que tiene que investigarse, pero mientras investiga y se demuestra su inocencia, señora Malatarde, regrese usted dentro de 3 años. Porque hay la duda de que tenga usted la capacidad moral de manejar el presupuesto que afecta a más de 1 millón de ciudadanos, no es algo superficial, no. Y entonces tenemos también a Gregorio, ¿no? Y permitimos que llegue Niurka Sáliva a expresarse en los medios de comunicación y hablar de los errores y a ser políticos de nuestro país. A ser candidata. Cuando la señora apenas tiene un tiempo corto de ser de haberse nacionalizado. Habla de nuestro país, habla de los errores políticos de nuestro país, pero cuando le preguntas de Cuba, ahí sí no habla, que es la realidad que ella conoce. Bueno, Claro. esta también la conoce, porque estar cerca de su marido debe ser una enseñanza brutal sobre todos los horrores que se cometen. Pero no creo Ahí yo se que- cometen en vivo, ¿no? Pero ¿cómo se permitió también eso, no? De que llegara a una Así lista. es. ¿Cómo se permiten? ¿Cómo es que no tenemos, y ni hemos reclamado siquiera una autoridad electoral capaz de calificar Y la yo creo que moral no solo se pública? permite, se impulsa. Se impulsa. Claro. Bueno, nos vamos a ir al corte, Se pero connive pues también con hay ello. otras interrogantes en torno a esto. Hemos estado muy ocupados con Granier, con Luis Armando Reynoso Femat, con Emilio González, con los exgobernadores. ¿Y qué no creen ustedes que estamos a punto de volver a vivir la etapa de una Procuraduría General de la República dedicada a los asuntos políticos, en tanto el Chapo y todos los demás se pasean muy a gusto? Vámonos al corte y ahorita regresamos. Pues lo que se ha venido registrando me recuerda el periodo de Enrique Álvarez del Castillo como procurador. En la época de Salinas. En la época de Así Carlos es. Salinas, pues fue primero el quinazo, empezaron a hacerse movimientos de orden político, se sacó de la basura muchas cuestiones que tenían que ver con abusos en el manejo de fondos públicos y se convirtió a la Procuraduría en un brazo ejecutor de cuestiones políticas, sin que por ello quiera decir que no tienen importancia, la tienen. Pero también tenemos un caos en el renglón seguridad y no vemos ya nada de esto, como que esta salida mediática que le han querido dar al tema de la seguridad, no hablando de ella, ¿verdad? Y ahora desviando la atención hacia acá, pues ya no sabemos cuántos decapitados hubo la última semana. Se vuelve judicial, Lilia, de nuevo, como esos viejos tiempos. El tema es judicial, es persecutorio, es en verdad alarmante, porque las cuestiones políticas pueden caer bien o mal en ese tema. No, pero es que lo único que sirven es de distracción, No, pero porque también- en también- aquella época nomás cayó la quina. Ahora, pues la única que está enclaustrada es el Bester, Nada más. ¿verdad? Y hay por Y ahí con otro los dato. demás están así, mira, salen y entran, y ni como- Tomás Yarrington, ni Ulises Ruiz, ni Fidel Herrera, nada. Pero el tema, Lilia, es gobernación. Hay otro Aquí incidente que me el tema parece es gobernación. sintomático e inquietante también, que fue este atentado frustrado en contra de Ricardo Monreal, porque hubo mucha presteza del aparato político y del aparato de seguridad nacional para proteger, en este caso, la vida de un opositor que se presumió muchísimo, pero eso revela que detrás de eso
hay un ejercicio y un esfuerzo precisamente por espiar nuevamente a los políticos, a los opositores, a los suyos. Pero eso es el Pacto por México. Sí, pero el énfasis debe ser en la otra parte. Creo que el énfasis Pacto debe por ser México en es, hacer justicia, es en perseguir a los la culpables, pantalla, infiltrar al Chapo, encontrarlo, capturar. Ese es el esfuerzo que deberíamos de estar viendo, no este otro. Saben El de perfectamente procurarse y dónde está. estarse. Eso se ve a nivel federal, a Sí. nivel estatal y a nivel municipal. Las policías, las corporaciones de inteligencia que Ajá. le llaman, o de espionaje, ¿A qué se están dedican dedicadas? a espiar a políticos y a periodistas, pero Mira, no a los bandidos. No, mira, hubo una reunión. No, sí, hubo claro una que se reunión- dedican a espiar a los bandidos, pero esos los tienen bien guardaditos. En una reunión que tuvo el secretario de Seguridad Pública con empresarios del sur, una reunión privada, El general Villa. él dijo que tenía 1.300 elementos en seguridad pública y que arriba del 80%, estamos hablando de más de 800 elementos, están en servicios especiales, cuidando algunas casas de Sirviendo de funcionarios, chofer, sirviendo de guardaespaldas. choferes. Entonces, ¿qué quieren? Así se los dijo descaradamente. ¿Cómo quieren que yo les dé seguridad si tengo esto y esto y esto y esto? Así lo expuso abiertamente. Pues Los- descaradamente o los- sinceramente. Digo, este señor que está aquí le dijo a uno de los empresarios, por ejemplo, tiene 4. Claro, ese empresario ya había tenido una amenaza de secuestro. Le digo, sí, un momento, pero yo tengo una amenaza de secuestro y yo no se los pedí. Yo he pedido pagarles esos guardias, me lo están mandando, pero, o sea, le estaba reprochando a ellos, diciendo, todo el mundo tiene los policías. Entonces, qué grave que entre 1 o 2 personajes tengan más policías que los policías que pueda tener Nicolás Bravo, que pueda tener Bacalar, ¿no? Puerto Morelos, León Morelos. Artario, Bonfil, Que tanta falta hacen. que Qué tanta falta bárbaro. les hacen, pero Pues qué terrible. qué terrible. Entonces esa es la seguridad pública que situaciones tenemos. Está cabrón. que se antojan de desequilibrio, de altibajos, como Perdón abrimos por la el palabra. programa, ¿no? De altibajos, así es. Por ejemplo, Edith Mendoza. No soy juzgador, no sé si es culpable o no. Los desvíos de recursos es una tarea común entre los gobernantes. Pero, ¿se habrá quedado con un capital mayor al de el exprocurador y expresidente municipal Francisco Alor? ¿Lo tendrá No, mayor? No. ¿Será su pecado más grande? ¿Por qué No, entonces del unos sí tamaño y del otros sapo no? es la pedrada. Porque a unos se los comprueban y a otros no. ¿Por Porque qué son- Gregorio Sánchez? ¿Qué? ¿Cómo? Además, No, vamos a mientras los- son peras o son manzanas, en una entrevista que le hicieron a Gregorio, dijo que ahí estaba en su pleito con Santander, pues ganando algunas que instancias y tal, que porque finalmente No firmó. él no firmó. Bueno, Igual hay- que hay estaba la- presumiendo hay- la Dragona, que él tampoco es dueño, y luego fue a reclamarla y a Así pedirla es. y a pelearla. Hay el peritaje de que si es su firma. En fin, no vamos a hacer el Claro. papel de ministerios públicos. No, pero no lo vamos que a hacer sí, papel de ministerios públicos, pero Lilia. yo me pregunto. Lilia, Es que pero no nomás hay que ir con los del preguntamos. pasado. El que Si fue tenemos su a Mario tesorero Villanueva- está en la cárcel. Carlos Así Trejo. es. ¿No se ha encontrado alguna vinculación con su tesorero? ¿No? O sea, No, Es absurdo. obviamente, Pero obviamente, además, obviamente. está Tendría ahí que la- haberla. claro. está ahí la situación que Es es lo, a la lo que- de Tabasco, el secretario de Finanzas de Granier está en la cárcel. Y Granier, pues, está allí librándola hasta ahora, ¿no? O sea, No librándola, claro. está viendo cómo. Hasta haciéndose enfermo. Bueno, ¿cómo salir de la PGR? el alto mando Por lo del menos. clero en Jalisco, pues está defendiendo a Emilio González, porque pues de ahí es de donde provienen sus limosnas, ¿no? Así es. Entonces vemos toda esta cadena. Te digo, bueno, y la autoridad electoral, porque nos dice, no le podemos al señor dar un registro, porque tiene un caso de un asunto pendiente en el terreno mercantil. Pues sí, pero eso no incide. Sí, porque fíjese que el origen son los fondos de campaña. Si ese problema mercantil lo tuviera porque quebró o una cuestión ahí de una construcción o qué sé yo, lo que Una fuera. entidad pública, Pero lo que sea. el origen
es el desconocimiento pero de más los allá fondos de del- campaña que tienen que ver con lo electoral. Lilia, más allá de la ley, de la institución electoral, la institución electoral cumple una ley, o sea, está reglamentada y legalmente está impedida de tomar una decisión de esas. ¿Por qué? Porque no puede, la ley no le permite decirle a un ciudadano que aunque esté bajo sospecha o esté bajo proceso, le puede impedir. Vamos a dejar a un lado, por ejemplo, al IECRO o al IFE, pero los partidos que ellos no están aplicando la ley, ellos deben aplicar una moral pública, ellos deben cuidar un prestigio. ¿Por qué los partidos postulan a alguien que saben que es un delincuente? No, Hugo, Lo meten de ya cabeza. están jurisdiccionalmente indiciados, Sí, ya sí, pero- son sujetos pero- de delito. pero la ley- ya pero no aún es así- duda, o sea, ya no es saber si, Sí, si pero aún son así o no la son. ley les permite registrarse, o sea, en el IECRO o en el IFE no les Pero pueden el asunto decir. son los partidos, como él dice, Entonces- pero no solamente se registran ellos. En el caso de ¿cuánto le habrá costado la candidatura de su familia? ¿Cuánto le ha Así pagado? es. Yo pregunto, no afirmo, ¿cuánto le habrá pagado al PT? Porque está su yerno como candidato a la presidencia municipal, está él como candidato a diputado, su esposa como candidata No a diputada mucho, no plurinominal. mucho, son Y tres, en la son planilla son de su Villatoro, pariente, su primo Luna, y su hermano, están nada más. toda la parentela, porque por eso no muestran a la planilla. Están primos, sobrinos, hija también, en fin, toda la planilla, o sea, el cabildo. Ese es un te detalle digo, interesante. Jorge, te digo Bueno, que no y- mucho. y- Son tres, es Villatoro, su primo, su hermano, y se acabó la Sí, es nómina. una franquicia. Bueno, ahora, lo que volvemos a lo mismo, la cuestión electoral y la autoridad electoral sí tiene facultades, No, no, por, tiene. espérame tantito, por las violaciones que se hacen a la Constitución, al Estado laico. No es posible que eso sí. Alex Luna salga de la iglesia y empiece con aspavientos, ¿no? A hacer sus discursos políticos y a bajar a Dios y a toda la corte celestial. Ah, no, él es evangelista, no baja a ninguna corte. Pero al Señor Jesucristo y todo lo demás, para hacer campaña, para que lo guíe, para encarse a orar en una campaña política. Y si la autoridad Eso es lo electoral peor. Gobernación. puede Eso es lo estar peor. ahí. ¿Por qué Gobernación, no? ahí sí, ahí no te digo nada. Ahí sí tendría, En ese sentido, tendría sí. que ver. ¿Cómo tendría puede que estar ver y el Alex Luna sancionarse. y el otro haciendo este tipo de No, de pues, situaciones, mezclando. ¿no? Ahora, hablando de las cuestiones de los partidos, bueno, Julio César Lara estuvo quejándose de que Julián Ricalde, el divisionismo y el derrumbe del PRD, ¿no? Julio Así. César Lara. Sí, que porque se ha quedado con el dinero que le corresponde al partido. Yo no entiendo qué dinero le corresponda al partido, Son lo mismo. pero ya entró a este tipo de situaciones que también hay cuentas que el señor Ricalde tampoco entrega y cosas tan obvias que han Bueno, brotado, pero si no le que entrega, se que ven, se la exijan, han de haber medios también. que si no se le ven, exigen. que es su casa, que aunque no la ha cambiado por fuera, ¿verdad? Pero si no se le exigen, si ya no le es exigen otro cuentas. su nivel de vida, ¿no? ¿Quién le tiene que exigir cuentas? Si no se le exigen, hay complicidad también. Los síndicos. Bueno, Jaime Hernández. Y Jaime ¿Qué me Hernández. dices? Y Sara Latifa. Y todo lo que ha habido de No, señalamientos. Latifa Musa, Ah, no Sara. eso, Sí, perdón. Latifa Musa. Latifa Musa. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Todos esos señalamientos qué? ¿A dónde van a dar? ¿Y los de Tomás Yarrington? Le apuestan al olvido de la gente, Y le apuestan los- a la amnesia, nada más, porque de la autoridad no va a ¿Qué? hacer nada. No van a hacer nada. Ya no Sí hay hicieron nada. desmemoria, son un Sí, súper pero son los desmemoriado. ¿no? mismos, son los mismos, son La los que apuesta es a la siempre desmemoria, están ahí. en serio. Y si no están ellos, meten a sus hijos, porque ya están tus hijos también, ya están en campaña sus hijos. Hay que ver en estas planillas cuántos hijos de políticos hay y Ellos sí que- hermanas. ¿Cuántos hijos? Sí, ahí están. O sea, Oye, bueno, pero Sí. habrá buenos Otros hijos de buenos suspensivos. políticos por ahí, en alguna parte, ¿no? Sí. Bueno, hay un refrán exacto. que dice que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Tontos, sí. Pero yo no sé si es un momento oportuno o no para la Iglesia, difundir las palabras del Papa Francisco y sus expresiones con respecto a la corrupción, a la pederastía, al lobby gay y todo esto que son temas pues fuertes para la Iglesia, que se reconocen públicamente,
que se habla de enfrentarlos y de luchar en contra de ellos, pero que es revelador de la descomposición de nuestra sociedad que mencionabas. Sí, cómo no. Está en todos los órdenes. Se acaba, las columnas de Paco Rodríguez de las últimas semanas han dado cuenta de relaciones de mafiosos en las compras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Están nombres de los Imagínate. que lo han hecho. Entonces, pues, quedaban dos instituciones que eran hasta intocables para los El periodistas. ejército y la clero iglesia. y la- Y el ejército. Y hoy Pero era intocables están porque decía, igual. porque eso sí mataban, ¿no? Sí. Ese era no porque fueran respetables. Eso decía Mario Renato Menéndez, Eso Los decía Buendía. intocables. que eran intocables. Manuel Buendía. Bueno, Es lo que desde decía. antes. Bueno, Bueno, déjenme Nos vamos a decirles otros sin, tiempos. sin ningún rubor, prácticamente la mayoría de los medios de comunicación, la instrucción era nada en contra del ejército ni de la iglesia. Así Porque era, también se así decía era. que cuando hubiese una acción gubernamental severa sobre los medios de comunicación o un intento de control, entonces todos los directores tendríamos a un militar atrás. Entonces, lo mejor era no meterse con ellos. Pero ese silencio, de alguna manera, les creó una burbuja moral, Un áurea. un aura, ¿verdad? Que hoy, pues no solamente es inexistente, sino que rebasa las acciones de los grupos mafiosos. Y esa protección propició también complicidad. y es un espacio genial, porque te puedes mover ahí maravillosamente. Si quieres delinquir, ese espacio es verdaderamente magnífico. Bueno, y eso que yo no sé si el Papa Francisco sepa del despojo que hizo Onésimo Cepeda de la anciana moribunda, quedándose con todas sus obras de arte, ¿verdad? No sé tampoco si sabe del cardenal Norberto Rivera y el hecho de que hubiese sacado del país a dos sacerdotes acusados de pederastía. La de Y Onésimo bueno, Cepeda, la diócesis más poblada del planeta. la de Ecatepec. Bueno, quiero decirte que en Ecatepec sigue sin haciéndose un negocio. O sea, tú no puedes abrir una tienda si no vas a pedirle la bendición al señor exobispo, ¿no? Que tiene un secretario que te dice, pues es un veintón. Como aquí Un veintón ex- son 20,000, ¿eh? Como no aquí creas un que 20 exgobernador, pesos. ¿no? Como aquí un exgobernador. ¿Hay un exgobernador que hace eso? Sí. ¿Quién? En Chetumal ningún negocio se pudo abrir hasta que terminó el sexenio de Mario Villanueva y sus consecuencias. Ándale, si vas. Bueno, pues nos vamos a tener que ir. Y creo ¿A que las dónde- a dónde interrogantes vamos a desayunar. A tu un casa. un clamatito, ¿verdad? A tu casa, como Nos decía echamos. Una Oscar. pancita. Nos lo echamos. Pero hoy va a pagar Julio César Silva. Pagamos, por supuesto. Sí. ¿Eh? Pero que Paga se lo que vea debes, toma chocolate. pero que se vea de cierto. O vamos a los tacos de carnitas de las Torres. Pues también. Ah, así que no se hable vamos. más. No se hable más. No se hable más. Pues desayune usted riquísimo. Hugo, ¿dónde nos leemos? En La Cosa Pública, en la revista Estos Días, www.estosdias.com, y también aquí contigo, y ya les he estado mencionando que estoy dando algunas colaboraciones en Radio Fórmula. Excelente. El lunes ya sale la revista, ¿verdad? Así Todos los es, lunes. todos los lunes. Oscar. Gerardo García dirige el periódico de Quintana Roo, donde publico mi columna Café Negro, y también en el 7 Más, la cadena estatal, el programa del mismo nombre. Toño En Callejo. Revistavórtice.com si quieren buscarla en internet, Destripacuentos en Diario Respuesta, desde el café en Radio Caribe y aquí, cuando me invitas. Sale con cada mucho mes, gusto. ¿verdad? La revista sale cada 2 meses. Cada dos Cada 2 meses. Pero el portal lo pueden ver todos los días porque se renueva. Tiene información al día, videos, en fin. Pero sacas como 2 columnas diarias, qué bárbaro. Sí. Julio. Bueno, en el quintanarroense, la columna Palco quintanarroense, y bueno, como la crisis ya está fuerte, ya soy compañero también de Hugo en Radio Fórmula, en las Ándale, colaboraciones. mira. Excelente. Con tantas chambas les pagan mal. ¿Cómo Pues vas, Jorge? del programa Pues Desde el inviten, Café, ¿no? aquí contigo, Desde el Café, ahí estamos, contamos con la colaboración de Antonio, de Julio César y de distinguidos periodistas. Ocasionalmente gracias. vas tú también. Sí, ocasionalmente, porque hago muchos corajes ahí. Muchas gracias por el favor de su atención y no deje de visitar liliarellano.com. Gracias.